En el episodio de hoy tendremos un prólogo, justamente un prólogo de una temática que está ardiente en este momento en nuestra contemporaneidad. No sabemos exactamente nosotros por dónde entrarle humildemente a la cuestión. No sabemos exactamente dónde se detiene. No hemos sabido dónde comenzó siquiera, ¿no? Y es sobre la negritud, sobre la cuestión de la negritud. Una temática que ha sido invisibilizada durante muchísimo tiempo. Tenemos a un especialista invitado que va a tocar el tema y tiene la capacidad para hablarnos sobre este asunto candente en nuestro tiempo. Primero presento a los integrantes del equipo de la Ley del Don. Mariana Torre, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Y a Luis Beitia. Claro, ¿cómo están? Hola, ¿Todo eso está bien? bueno. Y bueno, nuestro invitado especial, Sergio Aramis Figueroa Pierce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente día para todos. Y bueno, pasemos a el primer bloque directamente. Yo soy oriundo del puerto de Veracruz. Estudié antropología lingüística en la Universidad Veracruzana. Actualmente estoy estudiando una maestría en investigación educativa. Asimismo, he estado también durante algunos semestres en una especialidad en psicoanálisis. Y entre mis intereses se encuentra pues justamente la investigación sobre las afrodescendencias, sobre la resistencia tanto a nivel cultural como económico de las poblaciones afrodescendientes en México, particularmente en Veracruz, pero también a lo largo de la diáspora. Y asimismo, pues también he trabajado en torno a temáticas de disidencia sexual. Estoy en una colectiva que se llama Oración Caribe con dos colegas cubanos y trabajamos sobre lo que denominamos personas y comunidades disidentes, o sea, donde se encuentra la intersección entre procesos de racialización y generalización y disidencia sexual en torno también a la salud mental. Es que ahorita estoy trabajando sobre este concepto de la desaparición psíquica del negro. Entonces, estoy utilizando psicanalistas brasileñas y a un teórico gringo que se llama Richard Wilson III. Y Fanon, obviamente, Franz Fanon. Tema sobre el que nos vamos a concentrar hoy, sobre el que te vamos a estar preguntando a ti, Aramis, va a ser sobre el que trabajaste en tu tesis, Afrojarocho como un pleonasmo, una crítica al concepto. Y bueno, tenemos algunas preguntas que hemos preparado después de haber leído tu tesis. ¿Qué tal, Aramis? Muchas gracias por darnos esta entrevista. Sí, muy interesante. Lo que había pensado es cómo pensás lo que se me ocurría es de este gentilicio, ¿no? Que es el jarocho, pasar al concepto, ¿no? De cómo lo propones vos. Claro, claro. Bueno, pues de primera instancia, para justamente poder decir cómo fui del gentilicio al concepto, tendría que hablar justamente de cómo es que se construyó actualmente la idea del gentilicio, ¿no? Porque Ujú, actualmente cuando nombramos a los jarocho o a las personas jarochas, jarochos, jaroches, es generalmente en la idea, en el imaginario social hegemónico, estamos hablando de personas en el puerto de Veracruz. Incluso alguien que pueda ser como más amplio, tal vez como gente de cierta zona del estado, ¿no? Pero se le eso es llaman un, jarochos, perdón, perdón, se le llaman jarochos a los que viven o nacieron en el puerto de Veracruz. así es actualmente. Eso es una de sus acepciones comunes, ¿no? Ujú, Pero ese significado es muy tardío, es prácticamente moderno, ¿no? Podríamos decir que es de mediados del siglo XX para acá, ujú. porque a la hora de estar investigando en torno al gentilicio, lo que aparece es que antes de ser un gentilicio, jarocho era un nombre para un
para poblaciones que se encontraban en situación de cimarronaje en ciertas áreas del estado de Veracruz, incluyendo también zonas de Oaxaca, incluso y de Tabasco. Entonces, eh, investigando sobre este entonces, resulta que Jarocho es el nombre que de primera instancia se le da a estas poblaciones y incluso si buscamos en los documentos y en la información que hay al respecto, las etimologías posibles de donde surge dicho nombre están todas relacionadas con ideas en torno a lo salvaje, a lo montaraz, ¿no? Por ejemplo, una de las raíces, que por lo menos hay tres, cuatro raíces diferentes donde surge la palabra, y todas son además voces andalusíes, del árabe andalusí de la península ibérica. Entonces, todas están, por ejemplo, la palabra jaro del andalusí, que es una forma con la que se nombra tanto al cerdo salvaje, al cerdo de monte, como al gato montés también, ¿no? Por otro lado, también existe un tipo de arbusto con una especie como de vara central, que también se le conoce como jara. Y otra acepción que ya no está relacionada específicamente con la noción de monte, pero sí con una noción negativa, es la de Shara con X y con ese sonido sibilante de Shara, que en el andalusí refiere al excremento. Entonces, está esta noción justamente como de lo salvaje, lo montaraz y lo execrable, ¿no? Que entonces, por supuesto que estaba ligado con estas poblaciones porque al ser personas que estuvieron en situación de esclavitud y se escaparon y generaron comunidades que se dedicaban a la resistencia y a la liberación de otras personas esclavizadas, pues eran consideradas de por sí. Anteriormente ya estaba la noción ligada a las poblaciones afrodescendientes y africanas como salvajes, pues entonces al resistirse al yugo de la esclavitud, pues y en el imaginario colonial estaban regresando a lo salvaje, pues a la barbarie, ¿no? Entonces, este nombre se empieza a dar a estas poblaciones, además porque da la coincidencia de que esto que mencioné respecto a las raíces aparece también como forma de oficio de estas poblaciones, ¿no? En algún momento por ahí del siglo XVIII, siglo XVII, estas poblaciones empiezan a contratarse ya dentro de las ciudades como de primera instancia ayudantes y encargados de ganadería bovina y porcina, o sea, de vacas y cerdos. Entonces aquí aparece otra vez el cerdo como ligado al sentido de lo jarocho, ¿no? Y además también se empiezan a emplear como milicianos o lanceros en los ejércitos tanto realistas como insurgentes. Justamente trabajaron en ambos bandos mientras estaban contratados, pero en algún momento del proceso de insurgencia hay hay un compromiso ideológico que los lleva a convertirse completamente al lado insurgente. De hecho, hay datos interesantes de que en alguna consulta que se hizo en la época cuando todavía no se lograba la insurgencia, hubo una consulta donde se preguntaba a criollos, a las repúblicas de indio y a las poblaciones afrodescendientes jarochas del estado si querían mantenerse dentro de la corona, pero bajo el nuevo régimen de la Constitución de Cádiz, que abolía la esclavitud, o si querían de plano la independencia. Y según esa información, tanto las poblaciones criollas como las repúblicas de indios aceptaban mantenerse bajo la Constitución de Cádiz, pero las formaciones de jarochos no, ellos querían directamente independizarse, ¿no? Entonces, lo que tienen en común estas dos formaciones de oficio también nos liga otra vez a una de las raíces, que es el nombre de esta planta que mencioné que tiene una vara central, porque esta vara es la que se utilizaba como instrumento de trabajo tanto para el arrío del ganado como para la guerra.
¿no? Entonces, esa vara en algún momento se le empieza a llamar jara, por extensión del nombre de la planta, y entre jara, entre también la idea de garrocha, jara, garrocha, jarocha, termina denominándose, y asimismo entonces quienes la portan son denominados también jarochos, ¿no? Y por eso digo, entonces, lo que sucede después es que por ahí del siglo XIX, cuando ya se logra la independencia y luego empieza todo este proceso de consolidación de lo que actualmente es el Estado mexicano, hay un esfuerzo de parte de ciertos intelectuales de crear un discurso que homogeneice a la nación. Y este discurso le da nombre eh, este intelectual José Vasconcelos, con la idea de la raza cósmica y con la idea y la ideología del mestizaje. Entonces, a partir de la ideología del mestizaje y desde los mismos supuestos de Vasconcelos y otros intelectuales a lo largo de América también, las poblaciones afrodescendientes empiezan a ser como cada vez mencionadas menos, porque se considera que aparentemente lo único que ligaron como de su componente genético, hereditario, fue como literalmente Vasconcelos dice, la concupiscencia y la desidia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que asimismo se empiezan a utilizar ciertas manifestaciones culturales como medio de, pues, de orgullo nacional, y entre esas manifestaciones culturales está el son jarocho, que es un estilo musical que podemos decir criollo de la zona de Veracruz, ¿no? Y entonces, al apropiarse el Estado de este discurso, de esta práctica cultural, la blanquea, y asimismo las poblaciones criollas o descendientes de criollos dentro del Estado empiezan también a apropiarse de la idea de lo jarocho y empiezan a nombrarse como jarochos, porque antes los jarochos solamente se ligaba a lo que estaba como fuera de la ciudad, lo que estaba en extramuros, incluso lo ligado a los ranchos. Dentro de mi investigación encontré una cita interesante de un alcalde del estado de Veracruz, donde a él le decían si él era jarocho, y él dice, no, yo soy veracruzano, jarochos son los de los ranchos, ¿no? Entonces, y esto es por ahí de los años 1950, ¿no? Entonces, cuando se consolida a lo jarocho como parte del proyecto Nación, como orgullo mexicano, como orgullo mestizo, blanco mestizo, entonces lo jarocho se vuelve un lugar de poder, ya no un lugar de resistencia, ya no algo execrable, ya no algo indeseable, y empieza a acotarse hasta que entonces se vuelve justamente algo solamente ligado a las poblaciones urbanas del puerto de Veracruz. Entonces, el viaje del gentilicio al concepto, en realidad es del concepto que nombra a estas poblaciones en resistencia a el gentilicio como imaginario social cooptado por las élites. Oye, Aramis, yo te quería preguntar, tal vez dando incluso un paso para atrás, me interesa también saber em, qué te convocó a investigar este tema, ¿no? Y tal vez a nivel personal, no sé si tengas recuerdo de algún momento en donde hayas dicho, bueno, esto es problematizable, esto debe de investigarse más, no sé, si nos puedes contar. Claro, claro. Gracias, gracias Luis por esa pregunta. Gracias también Mariana por la pregunta. Yo puedo recordar, ¿no? Y eso creo que es una experiencia que tenemos en común todas las personas afrodescendientes, por lo menos en América, que es la sensación de alienación, del que la sociedad y generalmente la gente considere que el lugar en el que estás parado por principio no es tuyo, no es tu tierra, ¿no? Y yo que nací en Veracruz y que toda mi familia es de Veracruz,
recibía constantemente esta idea de que, "Ah, pero tú no eres de aquí, ¿no?" Y yo, sí, no, soy de Veracruz. Bueno, pero tus papás, ¿de dónde son? No, soy de Veracruz. Y no, pero los papás de tus papás, ¿de dónde son? No, pues de Veracruz. Bueno, pero pues, los papás de ellos, ¿dónde vinieron? ¿No? O sea, cada vez como que había que hacer arqueología para demostrar, ¿no? Y generalmente en las poblaciones afrodescendientes aquí en México tenemos esta idea de que, por ejemplo, mucha gente piensa en la voz popular que las personas negras que estamos aquí en México somos todas descendientes de migraciones del Caribe, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, gente cubana, ¿no? Y eso es cierto, en algún nivel es cierto, sin embargo, de primera instancia, yo pues me veía a mí, veía a mi familia y decía, espérate, o sea, aun cuando me dicen que no soy de aquí, yo sigo viendo que estamos aquí, ¿no? Y entonces fue llegar a la universidad y tener la coincidencia de conocer a un profesor que él era de Oaxaca, él era zapoteca, ¿no? Bueno, viniza, ¿no? Y él mencionaba justo sobre las poblaciones afrodescendientes del lado del Pacífico, ¿no? Y entonces decía, ay, cabrón, espérate, o sea, no nada más hay aquí en Veracruz, ¿no? Están del otro lado, ¿no? Y puede sonar que era muy ignorante, y por supuesto, porque en el discurso oficial jamás se mencionan a las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Entonces, yo sentía como una deuda histórica el hecho de decir, espérate, si aquí estoy, si aquí he estado, si mi familia tiene toda la vida aquí, ¿qué pasó? Como por qué no lo sé, por qué no lo sabemos, por qué todo el tiempo creemos que no es así, ¿no? Y Sí, entonces empecé a investigar qué onda con lo jarocho, ¿no? Porque además yo siempre sentí mucho como una cercanía entre, y particularmente en la música, ¿no? Y entendiendo la música como por ejemplo se entiende en esta película de Sinners, no sé si la han visto, en esa película se dice algo muy interesante sobre la música afrodiaspórica, ¿no? Se dice, la religión, o sea, como el catolicismo, el cristianismo, fue algo que nos pusieron encima, ¿no? Pero nuestra conexión fundamental, espiritual, que trajimos desde casa, es decir, desde África, fue la música. Y entonces yo sentía que había mucha cercanía entre el Sol Jarocho y otras músicas que había escuchado además durante toda mi vida, porque además en Veracruz la salsa es música así con la que creces y estás todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo dije, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y entonces así fue como empecé a indagar en el tema y pues empezaron a aparecer estas cosas, ¿no? ¿Quieres preguntar algo, Mariana? sí, gracias. No, que justo también quería comentarte porque me hizo pensar esto en relación a mi historia personal también, porque de alguna manera tengo raíces de acá, ¿no? Y cuando en la facultad un profesor preguntó una vez quiénes eran los que tenían, o sea, que eran originarios de Argentina, de esta tierra, yo no me sentí reconocida. Igual me quedó resonando eso, ¿no? Porque también no se estaba como invisibilizado, ¿no? El hecho de ser de esta tierra, ¿no? O sea, algo como en el, como el otro, la otra cara de la moneda de esa cuestión también, ¿no? De el Sí, ser de sí, sí. acá, pero no, que esté invisibilizado el hecho de ser de acá, ¿no? En Así es, ese así sentido es. lo pensaba. Y por otro lado, también pensaba esta cuestión en relación a la música. Qué interesante, porque también está en mí esa relación con la música, bueno, en este caso el candombe, porque mi papá es uruguayo y tengo también una abuela que era africana, que venía de Brasil, y tenía descendencia africana, así que también siento como esa familiaridad, digamos, con el tema, ¿no? Me parece muy interesante, muy lindo.
Eso Sí, quería comentar. gracias, gracias, Marina. Sí, pues es que, o sea, creo que la forma fundamental en la que opera el racismo, y hablando tanto para poblaciones y comunidades afrodescendientes como originarias, ¿no? Es hacernos sentir que jamás somos de la tierra, ¿no? Ujú. O sea, que la tierra es de quienes son los dueños actuales y ellos de repente dicen, hemos sido dueños así hace eternidad, ¿no? Porque antes de Claro. nosotros todo esto era salvaje, no había nada, ¿no? Ujú. Y también por eso creo que es necesario esos esfuerzos de memoria histórica, ¿no? De indagar en los archivos y allá donde también los archivos no llegan a decir nada, pues yo creo que es válido encontrar otras formas, ¿no? O sea, por ejemplo, no he encontrado muchas cosas, por ejemplo, en el caso de términos, de palabras, que hablen sobre palabras que están ligadas a lenguas africanas aquí en México, ¿no? Pero como ya tengo por presupuesto la cercanía de Veracruz con el Caribe, me aviento a investigar, a ver si en Dominicana alguien hizo algo, a ver si en Cuba alguien hizo algo, ¿no? A ver si en tal lado alguien hizo algo. Y resulta que ahí está esa información, ¿no? Entonces yo creo que también es válido como dejar de pensar al lenguaje y al conocimiento y a la razón en términos estrictamente de separación, de lo que dijeran los griegos neikos, como discordia, que es una forma que puede operar el lenguaje, sino también en forma de concordia, de filias, de cercanía, de que la semejanza también es una forma de sentido, no solo la disgregación, sino la síntesis. Este sentimiento de no pertenencia, ¿no? De que por donde venga, digamos, ¿no? Algo te hace sentir rechazado de un cierto lugar o negar alguna cuestión que se supone tu antecedente genealógico, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y una herencia cultural también, ¿no? De la cual serías parte. Ahora, tú como dices que lo fuiste encontrando, lo que escucho es al principio no sabías que existía esa filia, por así decirlo, no la sabías de cierto, sino que te convocaban esos sonidos, te convocaban esas cosas, te empezaban a llamar la atención, y después comienzas a descubrir que efectivamente existe un vínculo, ¿no? Es lo que Ujú. estoy entendiendo, Así es. ¿sí? Y que después, en esto que estás diciendo, que también es válido, o sea, que cuando no encuentres un rastro histórico de memoria que también pueda ser construido, o sea, Sí, inaugurado. sí, claro, Mm, claro. mm, O sea, yo decía que, y eso lo estuve hablando también con unos colegas que son, por ejemplo, esta colega con la que estaba platicando de esto, hablábamos de cómo la memoria también, de alguna manera, en esos aparentes intentos de inventarla, puede ser encontrada, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio válido para todas los pueblos que fueron desarraigados, ¿no? El imaginar no solo futuros posibles, sino pasados posibles. Porque ahí donde no sabemos históricamente, porque no hay registros, cabe pensar otras posibilidades, ¿no? Porque a veces tenemos como este fetiche súper fuerte del archivo, que los archivos son muy valiosos, ¿no? Y además muchos de ellos todavía están inexplorados, ¿no? Entonces, yo siento que la investigación también ha servido a veces donde ahí donde imaginábamos formas posibles, ujú. de repente indagas y encuentras las evidencias, pero no, pero si de principio creemos que imaginar no es una forma de conocimiento, no podríamos llegar a esos hallazgos, ¿no? No sé si me explico con lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, 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 sí. También ahí quisiera aportar más para la cuestión.
existió Eiselen en un alemán, 1929, más o menos. Es considerado un antropólogo. eh, Sostiene una discusión con Radcliffe Brown. Podemos escuchar a través de ellos los imperios que están queriendo gobernar o apropiarse de las tierras en África, centro, sur, ¿no? Es donde Ujú. están ellos apareciendo como señores colonos, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. Radcliffe Brown no, sino Eiselen. Radcliffe Brown es un académico inglés. Eiselen es directamente un conquistador, construye la categoría, él dice que lo importante no es lo físico, lo biológico, sino la cultura. E intenta englobar por primera vez a todas las tribus existentes en centro y sur de África, en un solo conjunto. A pesar de que él dice que es a través del concepto cultura, en realidad sigue tomando en consideración el color de la piel. El color de la Ujú, piel con el cual engloba a todo ese montón de tribus en una sola, en una sola. Ese es su proyecto, construirlo así, o sea, que todas ellas pasen por si fueran la misma. Y ujú, Radcliffe Brown le ujú, discute esa cuestión porque le dice, no puedes englobar a esa diversidad de tribus que no se consideran necesariamente entre ellas hermanas. Algunas tienen ujú, conflictos históricos de hace rato, ¿no? Desde antes de que llegaran estos colonos. Eh, y entonces el proyecto comienza con esta cuestión, ¿no? De hacer que todos los que son del mismo color sean asignados bajo una misma supuesta cultura, ¿no? ujú. Y ese es un Sí. proyecto de un colono, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, lo que me hace pensar es cómo puede hacerse diferente ahora la cuestión de la unificación de las afrodescendencias, diferente de este proyecto, de este sujeto colono, ¿no? ¿Me explico? ujú. Sí, ¿Sí? ¿Mm? O claro. Bueno, sea, sin que ello ah, elimine las diferencias existentes entre las diferentes personas, ¿no? De las diferentes tribus, digamos. claro, claro. Bueno, este proyecto de este colono alemán Eiselen. no es nuevo, ¿no? Mm, Tal vez la particularidad de hacerlo desde la perspectiva cultural sea nueva, mm. pero ya lo antecedía por lo menos, si estamos hablando de 1929, lo antecedía por lo menos unos 300, no, unos 500 años el proyecto de colonización, ¿no? Hablando específicamente, y en este caso estoy hablando del cronista de la corona portuguesa, de Gómez Eanes de Surara, que es justamente quien, dentro de una tradición académica de investigaciones, podemos decir, negrocéntricas, este, es quien instituye la noción de negro como estructura homogeneizadora de los pueblos de África, Claro. ¿no? Entonces, Mm, sí. podríamos decir que a partir de esto que te explico, el quehacer de Iselen no es novedoso, solamente está apropiándose del discurso antropológico para decir, bueno, no es la biología, pero la cultura es lo que los engloba a todos, ¿no? Ujú, Y sí. entonces, aquí tenemos que pensar que 500 años ya antes, eso ya se ve hecho, ¿no? Desde lo biológico, y pues si en algún momento la razón que daba sentido a la humanidad como por su diferencia y su similitud era la biología, en ese momento podríamos decir, ¿no? Y luego con Eiselen es la cultura, en todo caso, ¿no? Pensando Ajá, también en la la disputa cultura, histórica, ¿no? exactamente, la Ah, sí. cultura, ¿no? Ujú, Sigue siendo el proyecto colonial de homogeneización. Ahora, ¿de qué manera es distinto el considerar a las poblaciones afrodescendientes o particularmente las poblaciones afrodiaspóricas y africanas? Son ujú, distintas, ¿no? sí. Sí. Bajo la noción de negro. Y aquí yo siento que podríamos mencionar a Kabengele Munanga, que es un pensador africano
no recuerdo, creo que es del Congo, pero él ha hecho la gran parte de su quehacer académico en Brasil. Entonces también es considerado un académico brasileño, ¿no? Kabengele Munanga utiliza una categoría que es la categoría de negritud, ¿sí? Ujú, Y la categoría de negritud la utiliza para justamente generar una resistencia, porque hay también una intención justamente de utilizar la cultura como amalgama, ¿no? Y él lo ujú, ve dentro de los grupos afrobrasileños como una intención muy fuerte de decir, lo que nos hace afrodescendientes es la cultura y por eso tenemos que ir hacia África, ¿no? Y de repente también en pos de inventarnos un pasado, nos autofolclorizamos. Y eso es un peligro porque también nos hace convertirnos en mercancías. Ahora nosotros mismos somos quienes nos estamos vendiendo como el medio folclórico. Entonces él dice, antes de caer en la folclorización hay que entender a la negritud como la experiencia de resistencia ante la opresión colonizadora, colonial e imperialista. Lo que nos hermana históricamente a través del tiempo y de las geografías a las personas negras es el resistir a ese esfuerzo, el haber sufrido a su vez el flagelo del racismo y del imperialismo, ¿no? Entonces, aquí, pues esta lógica ya no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con la biología, tiene que ver con un proceso de agencia de las poblaciones negras a lo largo y ancho del mundo y de la historia, por lo menos desde hace unos 5 o 6 siglos, ¿no? Entonces, creo que por eso habría que pensar justamente a la negritud en ese sentido, ¿no? Porque todavía aún en el presente seguimos resistiendo, seguimos resignificando nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Porque lamentablemente el proyecto colonialista, imperialista y de supremacismo blanco sigue activo. Fíjate que yo justo sobre eso te quería preguntar, ¿no? Porque me parece que uno de los aciertos, digamos, o digamos, el valor que yo encuentro en tu tesis es en que le devuelves el estatuto significante al concepto de lo jarocho en el sentido de que no está cerrado su sentido, ¿no? Sino lo vuelves a abrir, o visibilizas incluso el hecho de que es un concepto en disputa permanente. Ujú. Y me parece que Sí, el sí, sí. ejercicio que haces es, digamos, a contrapelo de la historia, como diría Benjamin, ¿no? Hacer la historia a contrapelo, digamos, como cuando se acaricia a un animal al revés, que salen todas las pulgas, digámoslo así. Sí, sí, sí. También un Claro. poco pensando en, jugando un poco con una de las connotaciones que nos traes de lo jarocho, que es como excremento, ¿no? Un poco restituir lo que queda por fuera de la historia como excremento también y Ujú. darle un valor que ya de por sí tenía, ¿no? Porque de pronto la tesis me parece que es un pleonasmo decir afrojarocho porque siempre ha sido afro lo jarocho y sin embargo digamos, ha sufrido una especie de blanqueamiento que tiene que ver con esto que decía Víctor, con un proceso de homogeneización. em, Digo, por alguien como Vasconcelos, a quien hacía referencia, que bueno, es un mexicano colono, ¿no? No es el colono español necesariamente, ¿no? No, Y no, digamos no. que todos podríamos caer en el velo de Vasconcelos, ¿no? Esta siguiente parte del comentario tenía que ver con esto último que decías respecto a la negritud, el concepto de la negritud también como algo que soporta la tensión, ¿no? Entre lo múltiple y no necesariamente está pensando en un retorno a un origen perdido, ¿no? Porque me parece que también esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo soportar esta tensión, esta cultura abigarrada ya, ¿no? Como ya mezclada. em, y cuál sería la posibilidad de pensar la agencia en una sociedad ya catolicizada, ya criollizada,
digamos, cómo pensar a la reivindicación de la negritud em, en este presente que ya de alguna manera ha sido también culturalizado en términos de la cultura moderna, en términos de lo urbano incluso, ¿no? Uf, qué buena pregunta, Luis. Y bueno, eso no es como que yo lo pueda responder completamente, ¿no? Pero lo que sí puedo hablar es de cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en el presente, ¿no? Y yo puedo hablar, por ejemplo, de la importante labor que se ha hecho durante varias ya décadas de aquello que se dio en llamar el movimiento afromexicano, ¿no? Que una de sus logros históricos ha sido, por ejemplo, que en el 2020, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modificara el segundo artículo de la Constitución y se dijera, México es un país multicultural que cuenta dentro de su territorio con poblaciones, con pueblos orígenes y poblaciones afrodescendientes, ¿no? Por lo menos de la época colonial hasta el 2020, es la primera vez que se nombra como constituyente del territorio la presencia de las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Entonces, esa es una forma de ejercer la resistencia, como decir, nos has invisibilizado históricamente, ahora, por favor, haznos visibles, cuéntanos y además de todo, genera políticas específicas para atender a las necesidades históricas que son también consecuencia de estos siglos de invisibilización, ¿no? Pero también no puede ser todo estrictamente de lo que el gobierno haga, ¿no? Y creo que hay esfuerzos súper interesantes en todo el país de personas afrodescendientes de México o afrodescendientes en México, ¿no? Porque también algo interesante de justamente, por ejemplo, de la investigación que hice en torno a los jarochos es ver lo que mencionaba, ¿no? La condición de cercanía y de integridad dentro del complejo de lo que se denomina Caribe afroandaluz o Gran Caribe, ¿no? Del estado de Veracruz, y que esas idas y venidas entre las Antillas, incluso también con las Islas Canarias, incluso también con el norte de África, ha habido idas y vueltas, ¿no? Y eso no fue nada más de la época colonial, ¿no? Y creo que es también un esfuerzo importante entender esa diversidad como mencionabas, ¿no? O sea, habemos aquí personas afrodescendientes cuyas tenemos generaciones atrás y también una parte de nosotros llegó recientemente y eso no le quita valor ni nos hace menos, ¿cómo decirlo?, mexicanos o menos negros, ¿no? Porque yo creo que lo principal es, de primera instancia, resistir a este complejo fuerte de ideología del mestizaje de primera instancia, ¿no? Y entender que sí, o sea, estamos mezclados, claro, pero también dentro de esas mezclas habemos personas cuya mezcla es más evidente que negra y por eso experimentamos ciertas dinámicas distintas, así como las personas que son más evidentemente originarias o indígenas también experimentan ciertas dinámicas, ¿no? Y entonces es cómo construir, y aquí creo que es súper importante la educación, ¿no? Cómo construir una lógica que nos permita existir como sociedad con nuestras diferencias, ¿no? Sin que esas diferencias necesariamente impliquen cuestiones de valor y jerarquía. Eso es como lo que me parece que es lo primordial en cualquier esfuerzo de resistencia, resistir fundamentalmente el proceso
de jerarquización entre personas. Y por ende, pues también procesos de reparación. Eso es lo que estamos trabajando poquillo a poquillo, porque también, lamentablemente, el Estado mexicano es heredero de ese proceso colonial y no va a cambiar de la noche a la mañana. Buenísimo. Yo te quería hacer una pregunta.